Saludos mis apreciados amigos, aquí estamos una vez más con nuestros mensajes exclusivos, porque son la verdad el cuarto ángel, el ángel de Apocalipsis 18 que alumbra al mundo entero con su gloria. Son mensajes que no son populares y tienen como propósito de que no se sigan llenando los libros de la iglesia de nombres que están inscritos en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Es lamentable que diariamente son muchos nombres que están siendo borrados del libro de la vida y permanecerán en los libros de la iglesia. Es lamentable que el ministerio pastoral, yo no sé en qué se apoya para cuando borra un nombre de los libros de la iglesia, volverlo a reintegrar. Yo no sé en qué. No sé en qué, porque apoyo bíblico no tienen. En la Biblia no existe el rebautismo. Y en la Biblia no existe el rebautismo porque después que una persona es justificada no hay más sacrificio por su pecado, porque la Biblia dice que el que peque contra mí yo lo borré de mi libro. No hay apoyo bíblico, realmente no lo tienen. Así que en estos medios, la verdad, el cuarto ángel, no se olvide, nosotros estamos demostrando bíblicamente que en la Biblia del Génesis al Apocalipsis no aparece un solo caso de reperdón o lo que se llama rejustificación. El hombre es justificado una vez y para siempre. Es lamentable ante esta reinante corrupción y mundanalidad que hay en la iglesia, donde el ministerio pastoral, especialmente la adventista, la única iglesia del mundo que ha rebajado tanto la ceremonia del bautismo, le saben dar a una persona hasta 8 bautismos. Todo un relajo que se tiene. Así que en esta ocasión vamos a presentar un mensaje más de justificación. En este caso, le vamos a invitar que vayamos al libro de Números, capítulo 12. En el libro de Números, capítulo 12, nosotros vamos a estudiar lo que es nuestro título, el pecado de Aarón y María, la cual, como ya mencionamos, se encuentra en el libro de Números, capítulo 12, versos del 1 al 16. Observen lo siguiente, dice allí: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado, porque él había tomado una mujer cusita por esposa. Y le dijeron: ¿acaso Jehová ha hablado solamente a Moisés? He aquí que también a nosotros nos ha hablado. Yahweh escuchó esto. Moisés era un hombre humilde, más que cualquier otro en la tierra. Quiero resaltar algo importante en este verso 3. Esta gente, Moisés y Aarón, María y Aarón, cometieron el error de hablar mal contra Moisés. La Biblia especifica en el verso 3 que Moisés era un hombre humilde, más que cualquier otro hombre en la tierra. ¿Sabe qué es lo que quiero resaltar? Hay que tener mucho cuidado con usted ponerse a hablar mal de un ministro de Dios que ministra para Dios. Porque usted habla mal de un ministro de Dios que ministra para Dios, le puede caer lepra, le puede caer desgracia. Ahora bien, si usted está delatando la barbarie y corrupción de un ministro de Dios que está ministrando para el diablo, que están repitiendo el caso y la historia de los sacerdotes del tiempo de Cristo, que eran ministros de Dios pero ministrando para el diablo, no pasa nada. Porque Dios no permite que se tolere o se esté apoyando los pecados en las iglesias. Aquí estamos mirando una pareja que está hablando mal contra un líder que es un ministro de Dios ministrando para Dios. O sea, no es un ministro de Dios ministrando para el diablo, no, un ministro de Dios ministrando para Dios. Le digo esto porque los pastores se ponen a hacer su sinvergüenzado. Hay una serie de pastores haciendo su sinvergüenzado y su disparate en las iglesias y haciendo una serie de prácticas que no son bíblicas y tú no puedes refutarle cierta cosa. Y a veces quieren decirle a los feligreses: tengan cuidado, mira lo que pasó a María y a Aarón. O mira lo que pasó a Corea, a Datán y a Abirán. O mira lo que pasó allí. No, téngase cuidado. No me venga usted, está de corrupto y a ponerme el ejemplo de ellos. No. Eso no vale así. Porque Moisés era un hombre de Dios, un hombre que ministraba para Dios. Era un hombre ministro de Dios ministrando para Dios. Así que es bueno que tomar en cuenta ese detalle. Así que continuamos. Dice aquí el verso 4, y Jehová dijo repentinamente a Moisés, a Aarón y a María: vayan ustedes 3 al tabernáculo temporal, y los 3 fueron.
Luego Yahweh descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo temporal y llamó a Aarón y a María, y los dos salieron. Entonces les dijo Yahweh: escuchen ahora mis palabras. Si ustedes son profetas, yo Jehová me le apareceré en visión, hablaré con ustedes en sueño. Pero no haré lo mismo con mi siervo Moisés, ya que él es fiel sobre toda mi casa. Gloria a Dios. ¿Ven lo que le había dicho anteriormente? Mire lo que Dios hace. Dios testifica de Moisés. Dios dice: Moisés tiene un trato especial conmigo. Moisés es un hombre fiel sobre toda mi casa. Moisés no estaba como estaban los ministros de hoy en día, estos corruptos y sinvergüenza, dándole a una gente hasta 8 bautismos sin un apoyo bíblico. Moisés no estaba tolerando los pecados en el pueblo. Moisés no era lo que venía y le decía a la gente, como hoy en día los pastores le dicen a la gente: no, lo que dice Hebreos 10:26, que el que peca deliberadamente no más sacrificio por su pecado. Eso no es así, contradiciendo la Biblia. Moisés no era un hombre que estaba de que, no, lo que dice Hebreos 6:4-6, que recibió el bautismo, el agua del Espíritu y se cayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. No, eso no es así. No. Moisés era un hombre que enseñaba la verdad. Si la Biblia dice que el que pecó deliberadamente no más sacrificio por su pecado, eso hacía él, era fiel y enseñaba eso. Si la Biblia decía que el que recibió el bautismo, el agua del Espíritu y gozó del don celestial no puede volver a aceptar porque eso hace, es imposible ser renovado, Moisés enseñaba eso. Moisés no venía y tomaba los textos bíblicos que eran para el pecador, que no ha sido justificado, y se ponía a contradecir la verdad bíblica, que son para ellos justificados. No, Moisés era un hombre fiel. Así que traigamos a Moisés hoy en día. Moisés hoy en día no haría eso. Así que por lo tanto, Jehová testifica de él, pero no haré lo mismo con mi siervo Moisés, ya que es fiel sobre toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente, y no con enigmas, y él ha visto la gloria de Yahweh. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, contra el fiel. Dice el verso 9, entonces se encendió la ira de Yahweh contra ellos, y luego él se fue. Para cuando la nube se apartó del tabernáculo, he aquí que María había quedado leprosa, tan blanca como la nieve. Aarón volteó hacia María, y al ver que estaba leprosa, dijo Aarón a Moisés: oh Señor mío, te suplico que no nos tome en cuenta este pecado, pues nos hemos comportado insensatamente y hemos pecado. No permitas que ella sea como el que sale muerto del vientre de su madre, con su carne ya medio consumida. Entonces Moisés clamó a Yahweh diciendo: te suplico, oh Dios, que la sane. Luego dijo Yahweh a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que se quede durante 7 días fuera del campamento y después podrá ser readmitida. Y María se quedó fuera del campamento durante 7 días. Por eso el pueblo no continuó el avance hasta que María regresó. Entonces el pueblo emprendió la marcha desde Aceró y acamparon en el desierto de Parán. Número capítulo 12, versos del 1 al 16. Ahora vamos a presentar algo interesante. Queremos decirle, mi amigo querido, que María y Aarón cometieron un error al hablar mal de este ministro fiel de Dios. Y al hablar mal de este ministro fiel de Dios, aquí vemos que ellos, o María especialmente, fue llena de lepra y tuvo que durar 7 días fuera del campamento, a pesar de que recibieron una fuerte reprensión directamente de Dios. Quiero llamar la atención que María y Aarón fueron justificados, fueron perdonados por este error que cometieron. Fue un error. Pero María y Aarón no se atrevieron a volver a repetir la misma acción. ¿Sabe por qué? Porque si lo hubiesen hecho, no hubiese visto más sacrificio por su pecado.
¿Sabe por qué ellos no cometieron la misma acción? Porque Aarón, sobre todo, que era un sumo sacerdote y conoce la ley, quién es Dios, sabe que Dios no está justificando a los reincidentes en el pecado. Llámese reincidente después de la justificación. Porque una persona puede ser reincidente antes de la justificación y también puede ser perdonado. Porque si usted peca y sigue siendo reincidente en su pecado, pero no ha recibido el perdón, no, tranquilo. Usted está perdido con una esperanza. Pero si recibió el perdón y después volvió hacia atrás, ya tuvo un reincidente después de la justificación, se embromó. La Biblia dice, no tendrá por inocente al culpable, su nombre borrado del libro de la vida. Dice Jehová, yo borraré de mi libro el que peque contra mí, dice Jehová. Y eso es así. Y si a ustedes le dicen los ministros, no, porque son el día final, el día de expiación, dígale a ellos en qué tiempo que estamos. ¿Cuándo comenzó el día de expiación? El día de expiación comenzó en 1844 y ya está casi concluyendo. Y si está casi concluyendo, es señal inequívoca de que los nombres están siendo borrados del libro de vida de todos aquellos que están de sinvergüenza pecando deliberadamente. Ahora bien, quiero llamar la atención a dos cosas importantes en este relato. Es el propósito principal de este mensaje. El primero es que Aarón y María fueron justificados una vez por su error y no se atrevieron a cometer nuevamente el mismo error. Si lo hubiesen hecho, no hubiese tenido más redención. ¿Y por qué? Porque no está contemplado el perdón en la Biblia. Y recuerden, nosotros dijimos por estos medios de verle el cuarto ángel. Si tenemos que tomar todos los relatos bíblicos uno por uno, lo vamos a demostrar. Para demostrar que lo que están enseñando estos teólogos es un mensaje que es del diablo y no es de Dios. Enseñándole a la gente que ustedes tienen abogado en el cielo para interceder por el pecado consciente y deliberado. Mentira del diablo. Estos teólogos están enseñando un mensaje del diablo que hay perdón. En la Biblia no existe eso. Todavía ven que la sierva de Dios dice que todo aquel que ha declarado hijo de Dios, su nombre inscrito en el libro de la vida, y ve que ella dice que hay nombres que están inscritos en el libro de la iglesia y no en el libro de la vida, y no se preguntan por qué hay nombres que están inscritos en el libro de la iglesia y no en el libro de la vida, si los nombres son inscritos en el libro de la vida a partir de que una persona es declarada hija de Dios. ¿Cuánta estupidez se están cometiendo? No, porque ellos con tal de mantener sus arcas llenas de diezmos y ofrendas, borran nombre del libro de la iglesia, vuelven y lo inscriben, vuelven y lo borran, vuelven y lo inscriben, vuelven y lo borran, vuelven y lo inscriben. Va a ser corrupto, que es eso que están haciendo. Aquí vemos que María y Aarón cometieron un error, el Señor le otorgó un perdón. Y ellos no se atrevieron a cometer el mismo error. Tomen todos los relatos bíblicos que ustedes quieren, preséntense a la iglesia, a ver cuál de ellos que fue justificado. Miren, estoy hablando ni de manera individual, ni colectivamente. Usted va a encontrar lo que se llama el reperdón. Usted va a encontrar muerte para el que peca deliberadamente y una oportunidad para el que peca por ignorancia. Oigan, una oportunidad para el que peca por ignorancia y muerte para el que peca deliberadamente después de la justificación. Así que por lo tanto, el primer punto les dije dos cosas que quiero resaltar. El primero es que esta persona, María y Aarón, no fueron reincidentes en el pecado y tuvieron que pagar por lo que se llama este error. Ella fue llena de lepra y tuvo que durar 7 días. Lo segundo que quiero resaltar de este relato, ¿sabe qué cosa es? Que dice en el verso 15, y María se quedó fuera del campamento durante 7 días. Por eso el pueblo no continuó el avance hasta que María regresó. Lo que quiero resaltar del verso 15 es que este fue un acto hecho público ante todo el pueblo. Y este acto que fue visto ante todo el público, es una señal y evidencia que de aquí en adelante nadie podía cometer el mismo pecado de María y Aarón, porque de haberlo hecho, ¿sabe qué pasó? Se iban, porque no se podía tomar por ignorancia el acto de Aarón y María en otra persona después que el pecado se había hecho público ante todo el pueblo. Ante todo lo que lo habían visto, ya ellos no podían hacer lo mismo porque ya el Señor lo eliminaría. Y quiero que usted no se pierda, porque este mensaje tiene 3 partes. La primera parte es esta. La segunda parte y tercera no se la pierda, porque vamos a presentar 2 casos más que se dieron después de este incidente y que el Señor ejecutó ahí mismo a los
que hablaron mal contra Moisés. ¿Sabe por qué? Porque ya este acto, según el verso 15, se había hecho público ante todo el pueblo y Dios está dispuesto a pasar por alto, a perdonar a los que pecan por ignorancia y no a los que lo hacen deliberadamente. María y Aarón habían cometido un acto. Fueron reprendidos fuertemente por Dios. Se hizo público ante todo el pueblo para que se conociera quién era Moisés y que de aquí en adelante nadie podía caer en lo mismo que Aarón y María. Así que, mi hermano, quiero concluir este relato y le invito a que lo lea. Es un relato más entre los muchos que hemos presentado y vamos a continuar presentando de que en la Biblia no existe el reperdón. Sí es importante que usted entienda que Dios está dispuesto a tolerar tu pecado hasta 70 veces 7, a tolerarlo antes del perdón, antes de la justificación, pero no después de la justificación. Pero que mientras te está tolerando tu pecado, durante esos 70 veces que te está tolerando tu pecado, tú estás en pecado de muerte, estás bajo perdición con esperanza. Y que una vez que eres justificado y vuelve hacia atrás a ser residente, ya no hay más sacrificio por tu pecado, dice la Biblia. Recuerden que nosotros presentamos por estos medios un video o un tema titulado "Hay que buscar el contexto", donde presentamos ese mensaje, que los mensajes que son para el pecador que no ha sido justificado, los pastores, evangelistas y ancianos no le buscan texto, ni hermenéutica, ni exégesis. Pero a la verdad bíblica, que son simples y llanas, como los mensajes para el pecador que no ha sido justificado, le quieren meter hermenéutica y exégesis para finalmente terminar diciendo que lo que dice el texto no es así. Que no se puede interpretar tal y como lo dice, cuando realmente es así. En ese mensaje nosotros presentamos que la sangre de Cristo no limpia todo pecado, se aceptó así, no le mete hermenéutica ni exégesis. Pero cuando le dicen que el que recibió el bautismo, el agua del Espíritu y gozó del don celestial y se cayó, es imposible ser renovado, le meten hermenéutica y exégesis, buscan un sinnúmero de palabras para finalmente terminar diciendo que eso no es así, cuando realmente es así, y así de simple y llano, como lo expresa el texto, así es. Y que por eso es que las iglesias hoy en día están llenas de una bandada de personas con su nombre inscrito en el libro de la iglesia, pero no en el libro de la vida, porque han cedido el límite de Dios. Así que, mi amigo, no se pierda nuestra segunda y tercera parte de este mensaje que tiene, donde se va a demostrar dos casos más que se presentaron de semejante a lo que hicieron María y Aarón, pero que el Señor no lo pasó por alto, porque ya este caso se había hecho público y ya el pueblo sabía quién era Moisés y que contra Moisés no se podía meter, porque era un hombre fiel y que Dios no tolera los pecados deliberados después que la persona ha sido justificado. Y es bueno que ustedes entiendan, porque miren, estamos hablando de que ni como individuo ni de manera colectiva usted va a ver lo que se llama el reperdón. Recuerde, ya nosotros nos estamos preparando porque muy pronto Cristo ya va a salir del lugar santísimo. Y cuando Cristo sale del lugar santísimo, la iglesia de Dios va a recibir la prueba más terrible y va a tener que vivir sin intercesor. Y el que viva sin intercesor tiene que aprender a vivir sin pecar. Y las iglesias no están siendo preparadas para aprender a vivir sin intercesor, es decir, sin pecar. Así que si usted sigue pensando que tiene un abogado, vaya olvidándose que usted tiene un abogado para con el Padre Jesucristo el justo, porque ya muy pronto ese abogado ya no va a estar en el santuario. ¿Sabe qué le estoy diciendo con eso? Aproveche los pocos días que le queda a ese abogado para, si usted estaba pecando deliberadamente y no sabía que en el santuario no se intercedía por pecado consciente y deliberado, usted vaya rápido a hacer un pacto con Dios, tome la promesa, Juan 8:32, dile: Señor, yo no sabía, no conocía esto, yo no sabía que en el plan de redención no está contemplado el perdón de los pecados por los pecados deliberados después de la justificación, y por lo tanto yo quiero que tú me perdones y tomes mi pecado como un pecado de ignorancia porque yo no conocía esto. Y Jesús va a introducir su pecado consciente y deliberado como un pecado de ignorancia, porque en el santuario no se admite pecado deliberado y consciente. Va a ser introducido como un pecado de ignorancia porque usted no lo sabía. Pero ay de usted si vuelve a caer en lo mismo, porque ya no hay excusa alguna. ¿Qué excusa va a tener? Porque ya fue justificado por la sangre de Cristo por tu pecado antes de tu conversión. Y por lo tuyo, tu sinvergüenza después de tu conversión, que tú no sabías supuestamente,
Y realmente no lo sabía, pero supongo que usted no sabía eso porque esto no se está enseñando en la iglesia y la gente no había estudiado la Biblia, la gente no estudia la palabra de Dios. Y lo poco que lo hemos estado estudiando, yo había leído la Biblia como 50 veces, la he leído como 50 veces entera y no había podido comprender esta verdad. Y el Señor me llamó, me mostró directamente esta verdad bíblica para que yo me ponga cuenta con Él y para que al mismo tiempo se la muestre a ustedes, para que usted se prepare para vivir sin intercesor en este mundo de pecado, porque en el cielo no se pecará y usted tiene que aprender a ser santo en la tierra antes de ser santo en el cielo. Así que el que quiere ser santo en el cielo, como dice la sierva de Dios, tiene que aprender a ser santo aquí en la tierra. Y los santos no pecan, al menos que no sea por ignorancia. Moisés era un santo, sí, pecó, pero fue por ignorancia. Por lo general se hace a favor de la verdad, no en contra de la verdad. Eso es un tema importante. Nosotros tenemos muchos temas buenos, interesantes aquí. Así que mi hermano, el pecado de Aarón y María, María y Aarón, a la luz del cuarto ángel, donde acabamos de mostrar aquí que ellos nada más lo hicieron una vez. Si no, muéstrenme con la Biblia a ver si fueron reincidentes. No solamente el caso de ellos. En toda la Biblia, muéstrenme una persona que haya sido justificada y después de perdonar haya vuelto a cometer lo mismo. Y de paso voy a meter de paso aquí el caso de David. Dice, yo le he citado muchas veces, todavía en el mismo caso de David, dice Primera de Reyes 15:5. A veces se me cruza la cita, vamos a decir, confirmar si es 15:5. Muy bien, 15:5, Primera de Reyes 15:5 dice, porque David hizo lo que es agradable delante de Yahweh su Dios, pues no se apartó en todos los días de su vida de todo lo que él le ordenó, excepto en el caso de Urías Eteo. Cuando David fue perdonado por su pecado, que fue allí cuando estaba ante el profeta Natán, David no se atrevió a cometer los mismos pecados, porque había sido justificado por la sangre de Cristo Jesús. No existe el reperdón. Y el ministro que te enseña lo contrario, asegúralo tan cierto como que 2 más 2 son 4, que te está hablando por boca del diablo. ¿Y por qué? Porque no tiene evidencia bíblica. No existe. Porque él se está inventando su propio plan de salvación o redención. Y ese plan de salvación o redención no sirve, porque eso es del diablo. El único plan de salvación o redención que sirve es el plan de salvación y redención establecido por Dios. Y Dios es quien establece las reglas. Recuerde, mi amigo, que aquí lo que cuenta es un así dice Jehová y no un así dice la iglesia o los pastores. El así dice Jehová, el así dice la iglesia o los pastores tiene que estar en armonía con el así dice Jehová. Si no está en armonía con el así dice Jehová, es porque es un ministro de Dios ministrando para el diablo, o un ministro del diablo que se está pasando por ministro de Dios. Así de simple este mensaje. Nosotros aquí hablamos claro y directo. Aquí no tenemos que ética profesional para venir a presentarle la verdad. No, hay que presentarla directa, porque cuando se usa ética profesional los ignorantes no pueden entender. Hay que presentar estos mensajes directos, porque aquí estamos rápido con esto, que ya Cristo está al punto de salir del lugar santísimo. Ahora, ay de usted si usted rechazó este mensaje. No se crea que el Espíritu Santo va a poder obrar en su corazón y hacer la obra que debe hacer en ti si tú rechazas esta verdad bíblica, sabiendo que no puede demostrar lo contrario con el así dice Jehová. Así que, mi amigo, nos despedimos de usted, haciéndole saber que no se olvide que en la cruz se revelaron 3 cosas: cuánto ama Dios al hombre, cuánto aborrece Dios el pecado y cuán estricto es Dios con su ley. Dios ama tanto al hombre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios aborrece tanto el pecado que no estuvo dispuesto a escatimar a su propio Hijo, sino que la ira de Dios cayó sobre él. Y Dios es tan estricto con su ley que no estaba dispuesto a otorgarle el perdón al hombre si no se pagaba la demanda de la ley. Por eso Cristo paga la demanda de la ley, para que tú y yo entremos hoy al reino de la gracia y pertenezcamos al pueblo santo de Dios. Recuerde que la iglesia no es la congregación de los pecadores, la iglesia es la congregación de los santos. Dios, a través de su Santo Espíritu, atrae al pecador para que se siente un banco y escuche el mensaje de Dios. Y una vez que escuche el mensaje de Dios, si decide aceptarlo, entre en un pacto con Dios. Y cuando entre en ese pacto de sangre, entonces forma parte de la congregación de los santos. Los bancos de la iglesia están para que los pecadores vengan a escuchar el mensaje de Dios, y si quieren hacer un pacto, que lo hagan voluntariamente. Y los que son de Dios están para estar al frente y para trabajar en la causa de Dios. Dicho sea de paso, no acepte que los pastores quieran tener un banco sentado. Que los pastores hoy en día quieren ser el púlpito nada más a los que ven predicando temas halagüeños. Usted no fue llamado para predicar temas halagüeños. Su servidor tiene como púlpito el parque y como escenario el mundo. ¿Sabe por qué? Porque ellos se creen que son los dueños de la iglesia. Así, mi hermano, Dios te guarde. Será hasta una próxima. Y no te olvides que Dios
nada más justifica una vez al hombre y que está dispuesto a tolerar los pecados del hombre hasta 70 veces 7, pero es antes de la justificación, pero no después de la justificación. Así que será hasta la próxima. No se pierda nuestra segunda y tercera parte de este mensaje después que se hizo público el pecado de Aarón y María. Así que si no se ha suscrito, si es lo que está viendo tu mensaje por primera vez, suscríbase para que le sigan llegando los mensajes que faltan. Tenemos muchos más otros mensajes aquí suscritos, aquí realizados. Y no se olvide de compartir este mensaje para que otro no se pierda y la sangre de ellos caiga sobre usted. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. Hasta la próxima.